Ya son las 6 de la mañana con 33 minutos. A esta hora saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días. Bienvenido. Buenos días, señora Flor Altamiranda. Buenos días, los amigos y amigas oyentes de La Típica y de Panamá en Directo. Hoy, viernes 27 de octubre de 2023. Fíjese, hoy los estudiantes no pueden celebrar su Eso día. le iba a decir. Hoy es el Día del Estudiante y Día del pobres estudiante. estudiantes, No pueden pobres celebrar su día. estudiantes. Cada vez van para atrás. Los que No, están en el sistema no lo pueden público. celebrar porque hay paralización total Porque del aquí, así sistema sea de educativo. forma diferente, los del sistema privado están avanzando porque están en clases virtuales. Pero los del sistema público, nanay, nanay, nada de nada. Día del estudiante, hoy 27 de octubre, y están en sus casas. Hoy estarían, sobre todo en el nivel que antes le llamábamos primaria, estarían algunos estudiantes o algunas estudiantes reemplazando a las maestras, a los maestros, a los profesores o a las profesoras, dando las clases. Melissa se ríe porque evidentemente ella lo hizo alguna vez. Claro, lo hice, bueno, cuando estaba en sexto grado, sí, y todavía tengo la ropa que me puse en sexto grado para No, ser no, hombre, no. maestra. No, Y hombre. también Ella, en ella sexto tiene cara de que año, fue la directora ese día, ¿no? no, 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 para nada, para nada. No me acuerdo de qué fui profesora, creo que de español, perdón, maestra de español en sexto grado y en sexto año fui de inglés. Fui de inglés. No, Profesora hombre, de no. teacher, fui teacher en cuarto año. Haciendo la competencia al profe, pues. Y es que A hay mí, que celebrar algo si los estudiantes estuviesen en clases. sí, el día del estudiante. Y que hay que celebrar. El día del estudiante, que son estudiantes. Estudiante, al estudiante se le celebra hoy. Y por Se lo les general, celebra. Gonzalo, en esta fecha los estudiantes toman el lugar de los profesores, de los maestros y dan clases en las escuelas del país. Y los maestros se visten de estudiantes. A mí una vez un sujeto me reemplazó. Yo no sabía que era la dinámica, que había que hacer la dinámica. Cuando yo Sí. llegué a la clase, que no, hoy que es el día del estudiante, y fulano es que, y yo entré al salón de clase y el fulano ese que nunca me pude acordar quién era, me empezó a imitar y me empezó a, y yo dije que yo, pues yo no soy así. Y los demás infelices dijeron, no, es peor, es peor. Tenían razón. Bueno, esas cosas que pasan en nuestro país Día del Estudiante. Estoy tratando de confirmar la noticia. Panamá sale de la lista Gafi, según leo en un grupo de chats que son todos abogados, que no sé por qué yo estoy allí. Finalmente. Han dado la noticia en ese chat, pero estoy tratando de verificar por otros lados, que sale Panamá de la lista Gafi. Por lo menos hay algo bueno que decir, Por lo menos. ¿no? He pedido a ver a un par de personas que me hagan la verificación. Aunque por lo que leí quién fue el que dio la noticia, debe tener la fuente muy, muy cercana y muy directa en ese grupo de chat donde casi todos son abogados y que se creó para precisamente el tema este de las listas. Y hará ya una hora, poco menos una hora que dio la noticia de que me acaban de informar que Panamá salió de la lista Gafi. ¿Qué cambia con eso? Eso es lo que, primero confirmar la información, Flor, y luego de eso tratar de conseguir algunos de estos expertos en el tema que nos digan no solamente que cambia, sino qué hay que hacer para no regresar, porque es que esa es la historia de este país, que te sacan de la lista, te vuelven a meter en la lista, te sacan en la lista y te vuelven a meter. ¿Qué hay que hacer para no regresar? Además de saber qué cambia. Que Así pasará sea. por debajo de la mesa, en medio de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, porque el gran público, este es un tema especializado y el gran público no reacciona a esto. Así el país hubiera estado tranquilo, igual tampoco reacciona. Este es un tema muy especializado, el gran público, repito, ni sabe ni entiende de esto, al igual que yo. Entonces, mejor esperar conseguir a los expertos que nos digan, que nos respondan la pregunta que hace Flor y las otras preguntas que haya que hacer, sobre todo, ¿qué hay que hacer para no volver a entrar a esa lista?
La última publicación en la página que publica las listas de Gafi es de junio, así que habrá que esperar a una actualización o que alguien que lo termine de confirmar, ¿no? Sí. Ah, ¿esto dónde ocurre? ¿En Europa? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, como dice el otro, ahí está la explicación por la diferencia de horas. Entonces, hoy hay champaña en el Palacio. ¿Por qué? Por el Día del Estudiante. No, por Día de Estudiante. No por lo de Gafi. No creo. No, a lo mejor en el MEF, pero en la presidencia no. O sea, porque la pregunta, y nuevamente, como es un tema tan específico y tan especializado, las consecuencias de estar en esa lista, por un lado, las consecuencias de salir de esa lista, por el otro lado. Lo que hay que hacer para no regresar. ¿Y qué tuvo que hacer? Que entiendo que esto lo manejó el propio ministro Alexander personalmente. ¿Qué hubo que hacer para salir de la lista? Eso es lo que queda ahora por saber. Pero nuevamente, la gran mayoría de la población no va ni siquiera a reaccionar al tema porque es un tema, repito, denso, especializado, etcétera. Claro, pero lo digo porque como hay tal desconexión desde el gobierno nacional, entonces el gobierno seguramente hoy celebrará fuegos artificiales. No pongan esa cara. No pongan esa cara. No, porque me muerdo la lengua, pero no, pero ¿qué No, quiere pero que le porque diga? siempre ¿Qué digo, quiere que le bueno, diga? A ver. Bueno, tienen que hacer el anuncio, así sea por bueno, redes sociales, ¿no? Bueno, no, pero es seguramente. que él nada más quiere que haya malas noticias. Porque Tienen él que no Vamos a hacer quiere decirle que malas aparte sí. el noticias. anuncio. Vamos a No, decirle que no. sí. Está Sí, bien. pues, ojalá llamar a algún ministro y decir, sí, Gonzalo, tenemos una fiesta a las 5 de la tarde, si quiere pasa. Llega. Pero Llega. yo estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, que hay Está una bien, total bueno. desconexión, profesor. Pero Gonzalo, tienes que entender que si eso se logró, que era No, una un mala esfuerzo que noticia. hacía el gobierno, No, obviamente pero tienen que publicitarlo, ¿no? Así muy sea bien, por pero sus a ver, redes. ¿quién ha dicho? Yo he dicho que no lo publiciten. Yo he dicho que no hagan una fiesta. Hice solamente una pregunta. Hoy se celebra con champaña en Palacio, no más, en medio del tumulto que estamos viviendo. Pues, Creo que es lo que tú siempre dices, que no caricaturices la situación. claro, en medio del caos político que vive el país, en medio del caos político Hay que que ha seguir generado. dando malas noticias, dice Gonzalo. No, no, en lo Sí, absoluto. es No, oyente, es una muy mala noticia que nos hayamos sacado de la lista de Gafi. está ¿Qué le bien. diría a usted al asesor del gobierno que lo quiere conocer en este momento cuando sea esta noticia? ¿Cómo la comunica? Ah, no, no, los asesores de gobierno le dirán, usted salga en cadena de radio y televisión a decir eso, ¿no? Olvídese de lo demás. Cristi, ¿qué es de su vida? Hola, buenos días, aquí escuchando el debate. Aquí escuchando el debate. Entonces, ¿salimos de la lista? Es la información que estamos tratando de... No se ha confirmado aún. Pero Bueno, dice pero el yo estoy profe- aquí en la página de Gafi y todavía estamos dentro de, bueno, no sé si no han actualizado la página, todavía estamos en la lista gris, o sea, en la página de la lista gris, y la última noticia en la página de Gafi es que Panamá, que es del 23 de junio, está todavía dentro de la lista como la gris, que es la de mayor monitoreo. Hasta el momento esto es lo que está... Sí, lo que comentaba acá es que en un grupo de abogados, donde el 99% son abogados que se han agrupado en un grupo de chats sobre este tema de las listas, uno de los miembros, que además hasta hace poco presidía un banco de este país, dio la noticia hace poco menos de una hora de que le acababan de informar que Panamá salía de la lista. Y es lo que Bueno, estoy tratando de establecer. eso iría en línea con lo que dijo el ministro Alexander, que en Panamá en Sí. octubre salía, ¿no? Sí, eso es así, Cristi. Habían dicho que para esta fecha. Que para esta fecha, o sea que eso llevaría un poco, o sea, estaría de acuerdo a lo que dijo el ministro Alexander. Ahora, lo bueno de esto es que la lista de Gafi tiene bastante que ver con la lista de la Unión Europea. O sea que si no, de verdad nos sacaron de la lista gris, entonces eso
puede ser que estamos cumpliendo, bueno, con los estándares que nos han pedido. Y como yo digo, yo creo que con Panamá ha habido casi un doble estándar, porque le piden más que el resto, pero sería interesante saberlo. Pero ¿Eso tendrá que ver con la anuncio firma del no, contrato? eso no tiene Eso nada tendrá que ver. algo que ver Nada con que la... ver. Le Nada que ver. pregunto porque Nada aquí que me ver. dice un oyente, Nada que dice, ver, Flor. así, No tiene nada que ver. pero deje leer la opinión del Pero oyente. es que eso es verdad, ¿no? Eso es pura suposición. No tiene nada que ver. Nada que ver. Dice este oyente que así funcionan esas calificadoras de riesgo, todo un complot. No, Gafi no es No, una calificadora de riesgo, pero por amor. exacto. Aquí esto es una idea que fue como incorrecta, que creo que salió un poco de la entrevista que nosotros tuvimos con el vicepresidente en su momento, que cuando yo le pregunté por la calificadora de riesgo, él me sacó el tema de Gafi. Y las dos Ujú. cosas no tienen nada que ver. Nada que ver. Una calificadora de riesgo lo que evalúa es la situación económica del país, es decir, el tema de la deuda y las perspectivas de crecimiento económico, y Gafi lo que evalúa son las leyes que tiene el país o la capacidad que tiene el país de monitorear o de combatir tanto el lavado de capitales como el financiamiento de terrorismo. Entonces no tiene nada que ver, uno puede tener una buena calificación y estar en la lista gris de Gafi, como ha estado Panamá todo este tiempo. La única relación que puede haber es que usualmente, como se sabe que estar en las listas grises tiene algún tipo de reacción adversa a la economía, pues a veces eso hace que sea más difícil que los bancos te den corresponsalía, las empresas internacionales tienen que tener un due diligence más fuerte para poder hacer negocios con empresas en Panamá, etcétera, etcétera. Las calificadoras de riesgo lo mencionan, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. lo acaba de anunciar en su cuenta de la red social Twitter el presidente Cortizo, por lo que podemos darlo por confirmado por parte del gobierno, ¿no? Lo acaba de poner en su cuenta de Twitter el presidente y dice de esta manera: anuncio a la nación que luego de cumplir el plan de acción del país y posterior a la visita in situ, Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi, otro importante compromiso cumplido para el desarrollo de la patria, señala el tuit enviado hace un minuto por el presidente Cortizo en su cuenta, antes Twitter, ahora X. Y mientras eso pasa, vio ayer las declaraciones, profesor, de el señor Tristan Pascal, CEO de First Quantum. Habló, dijo que están en comunicación y están trabajando en una ardua comunicación para trasladar cuáles van a ser los beneficios de la mina para las comunidades en Panamá. Bloomberg reportó que la caída de las acciones de First Quantum fue estrepitosa, ¿no? Cayeron 4.1% por todo lo que se está viviendo en Panamá. Tu micrófono está cerrado, profesor. Y yo sé. Mm. Estaba escuchando acá otra cosa. Y bueno, ya el presidente Cortizo, dice Leonardo, que lo anunció en su cuenta. Asumo que Cortizo tiene forma de tener la confirmación. Así que bueno, salimos de una lista a ver cómo repercute eso favorablemente en el día a día del país. Y a propósito del día a día, pues ayer pasó lo que tenía que pasar. Mucha gente ayer. Muchísima gente ayer. Pero muchísima. Pero nuevamente, lo bueno de esto, lo bueno de esta historia, para mí, y como les dije ayer, me regresa el alma al cuerpo, más allá del tema, ver a tanta gente joven activada, que espero que se mantengan así, porque es que tú produces cambios en la vida política del Estado cuando tú participas, no cuando te sustraes. Independientemente del tema que se esté debatiendo, para bien o para mal. Y es importante que la gente se active en la vida del Estado. Es la única forma de producir
cambios en un Estado. Y en un Estado, cuando quienes gobiernan, ya sea en el Ejecutivo, ya sea en el Legislativo, ya sea en un judicial, encuentran los espacios vacíos. ¿Y quiénes generan los espacios vacíos? Los ciudadanos decentes que prefieren sustraerse de la vida pública. Entonces llegan a ocupar los espacios vacíos en los órganos del Estado, los pillos. Lo bueno, lo grandioso de ayer para mí es ver a tanta gente joven activada. Eso es una... Con tanto civismo. Eso es algo, es un buen mensaje. Esa imagen de la gente que estaba en el Puente de las Américas que no podía pasar porque no sé, como que la policía tenía algo cerrado allí y pararse allí a cantar el himno nacional, la verdad que a mí se me pararon los pelitos. Y después, en todo el trayecto, ¿no? Sacando los infiltrados de la pistola, que se volvió loco disparando en medio de la protesta pacífica. Sí. Por eso, más allá de eso, qué bueno es ver a tanta gente joven activada, ya sea por este tema o por cualquier otro tema. Eso es algo muy bueno. Digo con este tema o cualquier otro porque con todas las virtudes y con todos los defectos que pueden tener las concentraciones, lo bueno y lo importante es activarse. Tú como ciudadano no te puedes desconectar de la vida del Estado en el cual tú vives, del cual tú eres parte, al cual tú perteneces. Entonces, lo de ayer, y además con una connotación que a algunos no les gusta, pero a mí me tiene totalmente sin cuidado que les guste o no les guste cuando yo lo digo, incluyendo a mi amigo Saúl Méndez. No usaron la misma ruta que usó Suntrax y Compañía Limitada. Suntrax y Compañía Limitada utilizó la Vía España, la Avenida Séptima Central, hasta llegar a la Plaza de la Catedral, y este otro grupo espontáneo, me imagino que se están comunicando por redes o por chat, no sé cómo, Por las redes sociales. utilizó la Avenida Balboa y la Cinta Costera para Y hay llegar más también, detalles. para llegar a la Plaza de la Catedral. Y hay También. más detalles. Al momento en que llegó este grupo, Suntrax ya se había ido. El retiro de Suntrax del lugar fue a las 6 de la tarde con 20 minutos y este grupo llegó posterior a eso. Es decir, que no hubo ese encuentro de que tanto hablábamos en la transmisión ayer que se podía dar para poder llevar a que haya un discurso en conjunto, ¿no? Se sigue manteniendo la separación entre las convocatorias y también entre las marchas. Y ahí, pues hay ventajas y desventajas, porque nuevamente, ¿qué habla el Ejecutivo con quién? En un lado, convocas a Saúl, que es el dirigente máximo del otro, de un lado, pero del otro lado ahí no sabes a quién convocar, porque es espontáneo todo. Ahí no hay conducción, no hay dirigencia, sino hay un grupo de gente que dice, hagamos esto, y listo, y se coordinan y lo hacen y lo ejecutan. Pero no hay la figura con quien hablar. En el otro lado, en la protesta paralela, pues ya tú sabes que hablando con Saúl y con su entorno, estás hablando con la dirigencia de ese lado. Me da la impresión, por el video que el propio Saúl circuló ayer, que no le ha gustado mucho eso. Me da la impresión que no le ha gustado mucho esa gracia de que este grupo de jóvenes diga, no, nosotros estamos en contra del contrato, no a la minería, abajo el gobierno, toda esa historia estamos de acuerdo, sí, coincidimos en eso, pero no estamos detrás de ustedes. Estamos en paralelo a ustedes. Y es casi que decirle, ustedes no nos representan, ¿no? Pero es así. A mí me parece un poco, a mí me parece bastante saludable porque el señor Saúl Méndez no lo eligió nadie. O sea, él nunca ha ido a una votación para ahora achacarse la voz de, entre comillas, el pueblo y que él está detrás de todo el pueblo. Porque ¿no? trancarle el país al resto de la gente, Por o sea, supuesto. eso tiene a todo el mundo afectado, a todos. Sí. Yo creo que me parece muy saludable por parte de los otros grupos. Yo sigo poniendo en duda lo que trae el profesor a colación, y es que no creo que la gente, este grupo de la sociedad civil que sale a protestar, que es externo al grupo del Suntrax, se quiera sentar con el presidente para hablar qué. O sea, no creo que la misión
de quienes protestan, de los jóvenes yendo al Palacio de las Garzas, protestando en calle 50, sea sentarse con el gobierno. ¿Y cuál es la forma entonces para poder resolver el problema? Que Claro, el cuando gobierno uno, tome una decisión y va a salir. El gobierno no puede tomar una decisión porque ya firmó el contrato, perfecto. Pero es que uno hace una protesta no para que usted sea llamado por el presidente a negociar qué, No, para que sino se para enteren que, también, ¿no? sino De para que está que la el gente harta. presidente sepa lo que está pasando y tome una sí, decisión. yo también creo que sí tienes, bueno, también puede ser que no es algo tan pensado, pero yo creo que sí tiene que haber alguna especie de, tal, de objetivo, más allá de mostrar tu disconformidad, que a mí me parece que es saludable en cualquier democracia y es algo que se debe permitir, por supuesto, en cualquier democracia, que tú puedas protestar por algo que no te gusta y sobre todo cuando ha sido altamente rechazado. A este punto, creo que es lo que hablábamos el miércoles, tampoco sé qué puede hacer el gobierno. Se puede sentar a hablar con quién y para qué. El contrato no se puede rechazar, creo que a este punto la mejor vía que tiene la gente que se opone al contrato es hacer exactamente lo que hizo, que es ir otra vez a la demanda por la Corte Suprema de Justicia. Es el único recurso que realmente existe, y yo creo que eso ya se hizo y me parece bien. Y además de eso, pues no se puede llegar a un acuerdo, que se pueden tomar algunas medidas para tratar de bajar la presión. Como yo no creo que estas protestas ya tienen necesariamente todo que ver con el contrato minero, yo no sé qué medidas podría tomar el gobierno a un año de irse. Cristi, tenemos 4 días con el país trancado Sí, y y el el presidente presidente Laurentino Cortizo, no aparece. siquiera en su red social, el último tuit, Flor, fue el resumen de la cadena nacional. Correcto. Claro. Punto. Entonces, Por ejemplo, yo lo, una lo- medida que lo- me parecería el- en la dirección correcta por parte tal vez del gobierno para bajar la presión, sería como lo que yo digo, yo estoy tratando de ver si alguien hace el anuncio de una moratoria de nuevas concesiones mineras, por ejemplo. A mí me parece que ese sería un punto. Como digo, yo soy de las personas que piensa que este contrato era muy malo, pero que el gobierno tenía que llegar a un acuerdo con la minera 100%. Pero a mí el tema de la minería sí creo que es un tema que se tiene que discutir a largo plazo. Es un tema que tiene que ver con mucho lo que tú dices, qué tipo de modelo de gobierno, de economía queremos tener. Y yo, antes de que ese tema esté resuelto, pondría una moratoria para nuevos contratos. Esto no podemos, con este contrato no podemos hacer nada y con esta mina no podíamos hacer nada. Pero yo sí quiero ver una moratoria. Bueno, Cristi, muy a pesar de otras opiniones, ese es el motivo por el cual, pero que evidentemente parece que no están las condiciones, tú tienes como gobernante que citar a tu adversario político coyuntural sobre el tema que sea y decirle, mira, siéntate ahí que te tengo que explicar algo. O sea, tú tienes tu posición en contra, sí, la tienes, y eso yo no te la quiero cambiar. Lo que quiero es que tengas información. Lo que la administración Cortizo, ahora voy a añadirle un elemento más, no es que no ha sabido comunicar, no es que no ha sabido informar, es que ni siquiera ha sabido ejercer una labor de docencia, de explicar. Si espera, hey, mantente en contra, no te preocupes, yo no te voy a convencer de lo contrario, pero quiero que tengas esta información para que la tengas dentro de tu proceso de análisis, de estar en contra, pero teniendo estas herramientas. Ni eso ha podido hacer la administración Cortizo, de dar una explicación razonable, razonablemente entendible de por qué dice Cristi Ramírez que no puedes poner reversa con este proyecto de mina ya. Ya a estas alturas, y en efecto es así, a estas alturas luego ya no le puedes poner reversa. O sea, esa historia de que cierra, que la historia que vende Saúl, y que en este caso los jóvenes también han comprado, eso no va a poder ocurrir. Eso no va a poder. Y el país puede que siga trancado. Puede que el país siga trancado, pero tiene que buscar una salida. Y parte de esa salida, que yo no le veo cuál es que el gobierno no ha tenido la capacidad de ejercer docencia sobre el tema. Oiga, señores, sigan oponiéndose, pero manejen esta información. Aquí está. Ya, Por sigan ejemplo, oponiéndose, pero tengan la información.
Yo con el tema este, y siempre regresamos al mal manejo, pero lo que se debió haber hecho en su momento, y tal vez a ver si lo pueden hacer de aquí en adelante, es, se debió haber explicado, primero, que cualquier persona que vea un segundo las finanzas del país y de dónde viene y de dónde ha provenido el crecimiento económico del país, se da cuenta, dadas nuestras perspectivas económicas, que nosotros no podemos cerrar la mina casi sin quebrar el país, o por lo menos perder el grado de inversión. Pero estamos perdiendo de punto de vista algo, ¿no? Ujú. Perdón por interrumpirla, Cristi, pero las manifestaciones que hay sí empezaron, lo venimos diciendo hace varios días, empezaron con la minera, pero ahora es un cúmulo de cosas que viene arrastrando esta administración y otras que han llevado a que gran parte, me voy directamente a la manifestación de la juventud, gran parte de estas personas están pidiendo en las calles y están manifestándose en contra de todas esas cosas que pasaron. Sí, la mina fue el detonante y la mina puede ser también el cable que desactive esta bomba y que sea a través de una declaración del presidente llamando en que tal fecha se reconvoca un referéndum o que la Corte falle respecto a la institucionalidad o no por las demandas respecto a esta ley, o que haya una conversación, que es lo que vengo pidiendo hace tiempo, aunque el profe dice que no sabe con quién ni quién va a mediar para poder bajar las aguas. Pero es muy difícil que se pueda solucionar esto en este momento buscando la única manera que viene a ser mantener el silencio y esperar a que sea una crisis de desgaste, que es lo que se está dando. Entonces, Es lo que pareciera teniendo... es la estrategia. Sí, pareciera y Bueno, lamentablemente esto, si no hay un consenso, no hay una iniciativa por parte de la administración Cortizo, porque los tiempos de la Corte, los tiempos de la Corte no se pueden manejar porque es una institución que tiene independencia y que tiene que fallar. Lo dijo Alvin Nguyen aquí hace 2 días, la venda en los ojos que tiene la Corte es la que tiene que mantener e ir por ese camino. Entonces, hasta que no haya una acción, un cambio, un giro, y no se mantenga este silencio, lamentablemente la temperatura de estas manifestaciones van a ir en aumento. Pero Y lo que hoy yo ya hay digo, otra convocada a partir de las 3 de la tarde que va a salir desde la cinta costera por Ahí parte de esta está, juventud que estamos denominando. claro. No bueno, hay ya. una luz en este momento de final del Estamos túnel que subestimando, podamos decir, Leonardo. esto lo Sí, va a frenar, no hay. El gobierno está subestimando a la juventud, creyendo que la juventud se va a cansar porque no dice absolutamente nada. bueno, porque eso es históricamente casi siempre lo que ha pasado en Panamá. Yo también creo que el gobierno está subestimando el nivel de hartazgo, pero seamos honestos, en Panamá casi siempre lo que ha pasado es que hay protestas 2 días, 3 días, 4 días, y después se calman las aguas y la crisis pasa. Yo sí creo que los están subestimando. Yo creo que eso es un error, otro error de cálculo por parte del gobierno, hasta que un día llegue la situación en el que va a ser incontenible, que no se va a poder contener. Y como yo digo, para muestra de un botón tenemos ejemplos de lo que ha pasado en distintos países, como el estallido social en Chile, que al final lo único que se resolvió fue cuando se llamó a una constituyente por parte de Piñera. O sea que al final lo que yo digo es cómo se desactiva esto. Bueno, parte también de la desactivación, por más que sea un cúmulo de cosas, que son un cúmulo de cosas, tú puedes tratar de, como gobierno, primero, como digo, el trabajo que se debió haber hecho anterior, pues ya no se puede hacer, y es el trabajo de informar, de haber sentado a los distintos grupos que se oponen a explicar la situación real, a explicar el porqué de muchas cláusulas de ese contrato que son sumamente cuestionables, o por lo menos trata de explicarlas ahora. ¿Y cómo se explica ahora? Sienta a los grupos distintos que se oponen, sienta a los jóvenes, sienta a los grupos ambientalistas. Cristi, yo la interrumpo porque yo creo que también ahí es subestimar a la gente. Y es que a ver, yo creería en que quien sale a protestar en contra del contrato minero entiende las repercusiones que tiene el contrato. Usted me va a citar a mí a Palacio a explicarme por qué el contrato es beneficioso. Pero es que es lo mínimo. El profesor se ríe, pero eso es una bofetada, o darle una bofetada a aquellos que salen a protestar en contra de la mina, y todo el mundo dice, es que usted no han leído el contrato minero. Tengo que yo, presidente, explicarle a usted para que usted entienda. No. Yo hay cosas que yo, por ejemplo, yo que me considero una persona relativamente informada, hay cosas de ese contrato que yo no entiendo por qué. O sea, hay cosas que yo en ese contrato he visto que yo quisiera una explicación del gobierno, ¿por qué? Porque no las entiendo. Y yo entiendo, y como digo, yo soy de las personas que está bastante clara que no había otra manera, pero hay cosas en ese contrato que yo no entiendo por qué se pusieron. Eso no me hace a mí más que crear suspicacia.
yo quisiera una explicación de ciertas cláusulas de ese gobierno, de ese contrato, que son sumamente cuestionables. Y sí me parece que es trabajo del gobierno, no sé si del presidente, pero definitivamente de alguien, de haber sentado a la gente que se opone y tratar de haber explicado ese tipo de cosas. Cristi, A mí no me parece que eso es para la gente. Pregúntele a los jóvenes que están marchando en este momento. Pregúntele si ellos quisieran sentarse con el gobierno en Palacio para que le expliquen sobre Si no hay el diálogo, ¿cuál es la forma? el diálogo. ¿Cuál diálogo, Melissa? El que no ha existido. Eso es lo que ¿Cuál estamos diálogo? ¿Cuál diálogo? El que tú no quieres que haya, el que tú no quieres que haya. Tú ¿Cuál es el diálogo? ¿Cuál es el diálogo del gobierno? Hablando que los jóvenes no se quieren sentar con el presidente. ¿Cuál es la forma entonces? Para que me explique cómo el contrato y los beneficios del contrato. Pero si no está diciendo el profesor. Pero si no lo hace, entonces, ¿cuál es la forma? La forma es que el gobierno entienda que la gente está en las calles protestando por su ineficacia. Punto. Ok, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero me parece... bueno, que la gente se canse y bueno... Pero ¿qué es lo nuevo que estás diciendo? Pero por lo menos di algo nuevo. No, es que algo nuevo. Pero por lo menos aporta algo nuevo. Nada nuevo. Pero hay que repetirlo. Ya sabes, lo que estás diciendo ya lo sabemos. No, pero están preguntando cuál es la fórmula y no la puedes articular. No, la fórmula es que el gobierno tome decisiones. Decisiones que no signifiquen... Ya, decisiones ¿La que tú quieres o la que el gobierno cree que debe hacer? Ok, yo lo habíamos hablado ayer. Yo creo que llamaría un plebiscito o un referéndum. Ok, pero el gobierno dice no es conveniente. Ok, no es conveniente, entonces perfecto. No hay referéndum. Yo sí haría un movimiento. Pero es que, Gonzalo, tú eres gobernado, tú no eres gobernante. Entonces, profesor, sí, tiene que haber un punto entre gobernantes y gobernados, tiene que haber un punto de encuentro para decir, bueno, ¿cómo salimos juntos? Porque es que todos estamos hundidos en lo mismo. Gobernantes y gobernados igual estamos en la misma situación de crisis. Lo que está ocurriendo es que no llega el punto de encuentro, porque parece que no hay una forma de decir, ok, pongámonos de acuerdo en esto. Fíjese, la apuesta ahora es a la corte, para algunos. Dicen algunos, los más aventajados, dicen que eso va a tomar mes y medio. Otros dicen, no, eso son 2 meses. ¿Qué es mes y medio y qué son 2 meses? Es noviembre y diciembre. Es noviembre y diciembre, porque ya hoy es 27 de octubre. Si la apuesta es esperar a que la corte diga, además, asumiendo que la corte diga lo que la gente quiere oír y no en derecho propiamente, mes y medio, 2 meses, dicen en los entendidos. Eso es noviembre y diciembre. Bueno, entonces, ¿qué pasa en noviembre y diciembre? El país va a seguir trancado. Pero eso es con el tema minero, profe, pero es que las protestas solamente no son por el tema minero. El documento está en la por un hartazgo de tantas cosas. Profesor, aquí Flor lo ha dicho en diferentes oportunidades. El tema de la educación es un completo desastre. Lo que hemos visto del oncológico es un completo desastre. Lo que hemos visto de las vías y el actuar del ministerio... La plaza de la descentralización. Entonces... 6 meses que te quedan, que no lo resolviste en 4 años. Bueno, pero ok, entonces... Como me quedan 6 meses y en 6 meses no hago absolutamente nada, bueno, dejemos que la gente salga a las calles, yo me quedo tranquilo y no tomo ningún tipo de... ¿Cuándo vas a tocar base con la realidad? No, pero es que la realidad, profesor, sí, es que la realidad... no, pero es que usted puede decir... Los pajaritos preñados no existen. No, yo estoy filosofando y al gobierno le importa así. Porque es que gobernar también es gobernar con realidades. Perfecto. ¿Cuál es la realidad? Le hago una consulta. No, a mí no me la haga, yo no soy gobernante. Pero claro, pero usted está diciendo que no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, como no se puede hacer nada, ¿en qué le afectaría? Estás asumiendo mal que los jóvenes son una tapia. Y los jóvenes no son una tapia. ¿Yo? Sí, es que ellos no van a hablar con nadie ni con nada. No, espérate, eso no es tan real. Llega un momento en que todo ese grupo de jóvenes, con todo ese ímpetu, va a decir, bueno, y espérate, y nosotros ahora somos parte de la solución. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Pero, profesor, también les va a pasar eso. Profesor, también les va a pasar. Pero tú estás asumiendo que ellos son unos atarantados y que aquí no hay nada que hablar. No es atarantado, profesor. Es que ha pasado el tiempo. Lo está tratando así. No. Sí, usted es que está subestimando a los señores. No. Tú estás asumiendo que los en lo jóvenes absoluto, son en lo absoluto. Yo lo que le estoy diciendo es que el hartazgo de la gente
el hartazgo de la gente ha llevado a tal punto que hoy el país esté colapsado y que el gobierno reaccione. Y usted dice, es que ¿qué puede hacer en 6 meses? Pues al menos tire algo. ¿Pero di qué? ¿Di qué? Bueno, yo le dije ayer, cambio ministerial, y usted dice, eso no sirve para nada. Le digo, referéndum, eso no sirve para nada. Entonces, ¿qué hacemos? No, pero a ver. Es que el problema es seguir creyendo que los pajaritos preñados existen o que la luna es de queso. Si el gabinete renuncia en pleno hoy, esos jóvenes se tranquilizan. No. Ya. Entonces, pero ¿cómo sabemos? Pero aparte, pero a ver. ¿Y cómo sabes tú lo otro? Pero es una respuesta. Es decir, ¿cómo sabes asumo, no, pero a ver, asumo yo la responsabilidad de lo que está sucediendo y yo voy a cambiar mi tren ministerial. Okay, y a partir de ahí convoco a una moratoria minera. O sea, hay pasos, hay cosas que se pueden hacer. El problema, lo que a mí me molesta, desde el punto de vista de ciudadano, es que no hay respuesta por parte del gobierno. No la hay. Si le contaran a la gente, Gonzalo, en qué se gastó la plata de la descentralización, en qué se gastaron los millones que llegaron a las juntas comunales, a lo mejor eso sería una luz en el camino, ¿no? Pero yo creo... de eso no hay nada. Yo sí concuerdo con Gonzalo, o sea, yo estoy como en el punto medio del propio de Gonzalo. Yo sí concuerdo con Gonzalo que tiene que haber, se tiene que asumir una especie de responsabilidad que este gobierno, no solamente en esto, simplemente no asumir. Y sí hay una falta hay un vacío de liderazgo en el país, y que sí hay cosas puntuales que se pueden hacer para bajarle el calor a la situación. Yo concuerdo, yo no creo que va a servir de nada, pero yo también pensaría que una manera de asumir responsabilidad es un cambio ministerial. Yo también creo que el gobierno podría convocar a todos los dirigentes de las protestas y tratar de sentarse a hablar con ellos para ver qué es lo que se busca al final del día. Hay un hartazgo generalizado de la población, por supuesto. Gran parte del hartazgo es con el gobierno central y con la Asamblea Legislativa. Entonces, estamos a un año de las elecciones. Hay cosas que a mí me preocupan enormemente, como el tema del cambio del Tribunal Electoral, del Código Electoral, ¿no? Que yo quisiera que se sentara sobre la mesa, porque es parte de todo el hartazgo que hay, que están tratando de hacer líneas a su medida, con una asamblea que nadie controla, ¿no? Y son cosas que yo sí creo que se pueden sentar a hablar. Uno puede ser parte también del proceso de la solución y las exigencias que uno tiene como ciudadano. Ahora, también no podemos decir que las protestas simplemente, ¿cuál es el punto? Vamos a tumbar al gobierno y cerramos la puerta y nos vamos para la casa. No. Ahora, Cristi, yo entiendo sus puntos, pero hay algo que, pase lo que pase en estas protestas, gran parte de la población puede llegar a ser que no lo entienda, y lo vamos a ver recién el 5 de mayo del 2024 a la noche. Y es que los cambios que hay que hacer también pasan por cómo se vota, a quién se vota y a quién se elige para que represente a cada uno en la Asamblea Nacional, y para representantes también. Entonces, si ese cambio de cómo yo voy a votar de cada persona y de cada parte del país cambia el hasta ahora que existe, qué hay para mí, o cómo me voy a beneficiar yo por el qué es lo mejor para mi área y para el país, si ese cambio no se da, lamentablemente, todas estas decisiones que puede llegar a tomar este gobierno en los 6 meses que le quedan, no van a servir de mucho, porque lo que va a seguir manejando la creación de leyes, lo que pasó con el Código Electoral, lo que está pasando con otros proyectos y demás, se maneja en la Asamblea Nacional. Si ese cambio no se da, todo lo que estamos hablando y que podría ser en este gobierno va a quedar en la nada, porque no va a haber un cambio de liderazgo dentro tampoco de la Asamblea Nacional, que es gran parte de los problemas que estamos teniendo en estos tiempos hace varios años, porque la reelección de las personas que muchos protestan en las calles lamentablemente se va a dar, porque ese sector de la población que es beneficiada por este individuo, por esta persona, lo va a apoyar con los votos, porque va a seguir jugando y corriendo el que hay para mí. Fíjese, déjeme... Es el punto, Flor, ya le doy la palabra, es el punto de seguro el rechazo que tuvo Leonardo la cadena de radio y televisión del presidente. En medio del inicio de las protestas, el presidente sale a hablar, a dar un repaso histórico sobre el contrato minero y anuncia lo de la Caja del Seguro Social. Perfecto, no se le escucha más al presidente, hoy aparece hablando de la salida de Panamá del Gafi. Yo creo que hay gente que está protestando que dice, oiga, ¿y usted no va a decir nada de lo que está sucediendo? ¿Usted no va a mencionar siquiera o va a estar en contra del vandalismo, si es que quiere estar en contra del vandalismo? O sea, lo que yo sí creo es que el gobierno nacional le ha faltado tacto para entender lo que está sucediendo en el país.
Y ese tacto se da con declaraciones a la hora de asumir graves errores que ha tenido este Ejecutivo. No solamente, yo voy a expandir un poco lo que dice Gonzalo, no solamente le ha faltado tacto al gobierno, yo creo que desde antes la desconexión de la clase política del país y la sociedad, hay una desconexión total entre la clase política en general, no solamente del gobierno nacional, que es, como digo, el liderazgo es inexistente, la capacidad de los partidos de oposición de ejercer algún tipo de liderazgo y oposición responsable, y obviamente la gente de la asamblea que juran que no sé ni cómo explicarlo, que nosotros vivimos aquí en una monarquía y ellos son los reyes. O sea, hay una desconexión completa de la clase política, de los partidos políticos, y yo soy creyente de los partidos políticos, pero de liderazgo y de tratar de asumir que hay una población que está cansada. Y el problema es que yo sí creo que están pensando que va a pasar como siempre pasa en Panamá, y que en Panamá es verdad que hay protestas, se cierran las calles, nunca las había visto 4 días así, pero al final la gente se cansa, y yo creo que eso es a lo que están apuntando. Bueno, eso dijo el ministro Melciades Concepción el día lunes, que iban a dejar que la gente proteste porque es el derecho que tienen. Mire, aquí vamos a compartirle algunos mensajes interesantes de los oyentes para que se sientan parte del debate. Dice este oyente, la mina fue la chispa. La gente está diciendo que ya no soportan la situación del país en general. Otro oyente dice, la situación empeorará. La población se está atreviendo a muchas cosas. Lo de ayer de ir hasta la finca de Nito Cortizo y hacer que sacaran en helicóptero a familiares no se veía en Panamá. Por supuesto, darle un par de ofrendas al pueblo de Roma con la cabeza de algunos ministros. Dice otro oyente, buen día. ¿Y cómo sería, perdón, y por qué sería el cambio de gabinete si el presidente y todos los ministros están de acuerdo con el contrato minero? Eso no va a pasar, Gonzalo. La soberbia es mala consejera. Gobernar desde la visión del poder que le delegó es malo. Los pueblos no son tontos. Saben discernir, van entendiendo cuando su gobernante los desprecia y los considera como ignorantes. Lo de ayer, dicen oyentes, fue inédito, aún con lluvia. La gente estaba allí. Por eso le digo, yo creería que el gobierno tiene que hacer una lectura de lo que está sucediendo. Y la lectura tiene que ser de dar un paso al frente en el sentido de voy a tomar una decisión. ¿Qué decisión? Seguramente no va a ser lo que los manifestantes o la gota que derramó el vaso para que los manifestantes salieran a la calle, que es en este caso reversar el contrato. ¿Por qué no lo puede hacer? Bueno, pero qué otras decisiones puedo tomar yo para calmar las aguas? Hay muchas cosas que se están haciendo mal. Muchísimas. Bueno, ¿cómo puedo empezar yo a tratar de ir mejorando, aunque me queden 6 meses de gobierno, la situación? El profesor dirá, no hay nada que hacer. No este me gobierno metas va a a mí en salir. tus enredos. No me metas. Tú haz tu argumento y no me metas a mí en tus enredos. Usted dirá que no hay nada que hacer porque ya le... No, pero bueno, pero eso es lo que yo digo. Tú argumentas tú, a mí no me metas en tu... No, entonces yo le hago una pregunta. No, yo no tengo nada que responder. No, le hago una pregunta yo. Pero entonces yo le hago una consulta porque a mí sí me interesa su análisis. Y usted decía ayer, bueno, yo haría esto. Hoy, usted dice, no, el gobierno va a decir no a ningún tipo de referéndum. ¿Usted qué haría hoy si tuviese que aconsejarle a Laurentino Cortizo que tome una decisión sobre algo? Tú nunca lo vas a poder entender. Tú nunca lo vas a poder entender. Porque, caramba, es que gobernar sí conlleva una responsabilidad mucho más grande de lo que la gente se imagina. Muchísimo más grande de lo que la gente se imagina. Pero claro, como hemos vivido en un estado paternalista, en un sistema político clientelar, entonces, bueno, estamos pagando la crisis por la que está atravesando el país hoy. No es otra cosa que pagar las consecuencias de tener una sociedad con poca formación política y con poca formación cívica. Entonces, ocurre que tú llegas a gobernar y vas a encontrar situaciones en las que incluso tú estás de acuerdo que habría que hacer esto, pero en la gestión de gobierno te das cuenta de que, bueno, habría que hacer esto, pero es que no se puede hacer por los compromisos que tiene el país a lo interno, por los compromisos que tiene el país a lo externo. O sea, hay una cantidad de decisiones que en el fuero interno algún gobernante de Panamá o de cualquier lugar del mundo diría, es que lo correcto es hacer esto.
Sí, pero presidente, no puedes hacer eso porque si haces eso, mira las consecuencias para el país de hacerlo. Bueno, pero es que la gente quiere que se haga esto, sí, pero es que una cosa es lo que la gente quiera y otra cosa es lo que objetivamente tú puedes hacer. Le voy a poner un ejemplo sencillito que la gente que es de mi edad y más lo va a entender rápidamente. Cuando el señor Ronald Reagan, todavía gobernador de California, comienza a ser aspirante a la presidencia de los Estados Unidos y ya estaba el debate de los tratados del Canal de Panamá, Ronald Reagan dijo, si yo gano, yo desconozco esos tratados. Lo dijo así como lo estoy diciendo yo. Reagan ganó las elecciones de una manera más que contundente, arrasó. Y además se religió. Y no solamente se religió, sino que su vicepresidente, Bush, ganó para 4 años más. Fueron 12 años de gobierno republicano. Y Reagan no tocó ni una coma del Tratado del Canal. Ni una coma. Respetó a pie juntillas, como lo respetaron todos los presidentes de los Estados Unidos, la ejecución. Pero Reagan, él decía, fue tema de campaña de Reagan. Si yo gano, yo desconozco esos tratados. Bueno, ganó. Claro, obviamente vino el equipo y le dijo, no, presidente, no lo puedes conocer. Ya eso claro, pero por eso hay un oyente que dice, cuando tú gobiernas, te encuentras con temas y con situaciones en las que, aunque tú dijeras, hey, el camino es por aquí, las responsabilidades del Estado, es lo ideal, pero lo real es esto. Eso es lo ideal, pero lo real es esto. Gonzalo, aquí hay un oyente que dice que cree entenderte. El punto de Gonzalo es que el gobierno muestre que le interesa la situación, lo que está pasando, pero ahora ellos están como que no les interesa nada y están escondidos y hagan lo que quieran, una acción, aunque no resuelvan, muestra. No, Flor, lo que yo sí creo, es que gobernar. Lo que yo sí creo es que el tema en cuestión, una cosa son los temas acumulados, no de estos 4 años de Cortizo, de 30 años de haber retornado a la democracia. Temas acumulados de 30 años que no se han resuelto y que la gente está cabreada porque no se han resuelto, entre otros la corrupción. Y otra cosa es el tema que disparó la crisis. O sea, o resuelves el tema que disparó la crisis, el tema del contrato, que yo no le veo cómo lo van a resolver, o tratas de ir a resolver los problemas de acumulación de cabreo. O sea, fíjate esa disyuntiva. ¿Y por dónde agarras eso? Porque varios de esos temas no te tocan a ti desde el punto de vista de la ejecución de resolver el problema. Algunos, otros sí. Ajá. El modelo educativo. Ahora Gonzalo quiere que en 4 meses, 6 meses, que le queda a Cortizo, resuelva el problema de la educación. No. ¿De qué estás hablando? Es que, profesor. No cabase con la realidad. No, es que le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Gobernar, Cristi, gobernar es difícil. Sí, gobernar es muy difícil. Ahora, yo le voy a decir algo. Hemos avanzado, por lo menos crees en algo que claro, pero por eso hay buenos gobiernos y malos gobiernos. Por eso hay buenos gestores y malos gestores. Y le voy a decir algo. Aquí siempre traemos a colación Nayib Bukele. Aquí traemos a colación a Nayib Bukele. Y le voy a decir algo. Nayib Bukele cambió drásticamente el status quo de El Salvador. Abinader en República Dominicana está cambiando el status quo de República Dominicana. Lo mismo está pasando con Rodrigo Chávez en Costa Rica y López Obrador en México. ¿Qué hacemos en Panamá? Bueno, entonces no me diga que gobernar es muy difícil, el señor. Bueno, pero le acabo de decir. Lo conozco, no me lo diga porque yo lo sé. Okay, le acabo de decir, cambio ministerial, usted dice, eso no sirve para nada. Bueno, pero si el presidente no lo quiere hacer y los ministros no quieren que convoque un plebiscito. Convoca un plebiscito, tampoco sirve para nada. Bueno, entonces ahí hay 2 soluciones que yo pero te tengo malas noticias, fíjate. Es que el gobierno no puede hacer lo que a ti te da la gana que haga. Bueno, no, pero profesor, ahí yo tengo que no, pero ahí yo tengo que hacer un poco, yo tengo que ahí cerrar filas con Gonzalo, porque no es que el gobierno haga lo que a uno le da la gana. Yo creo que al final te le pasa a casi todos los gobiernos que cuando llegan al poder se enfrentan con una serie de realidades que no tienen. Así es. Así es. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre eso y simplemente estar en completa inacción. Y que el gobierno a este punto esté y siga en una completa
como inacción, Sí, que no la tuvo al principio y no la está teniendo ahora, es una irresponsable. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lloramos sobre la leche derramada? No, pero estamos por aquí, Gonzalo y yo le hemos pero dicho. es que, Cristi, No, nuevamente pero bueno, me estás hablando de un problema que ya todos no, sabemos. pero yo sí creo, Pero sí dime creo. la solución. Bueno, yo no le voy a dar la solución absoluta, pero yo puedo decir cosas que creo que el gobierno puede hacer. Se lo vengo diciendo al principio de semana. Metámosle cabeza. Yo le he metido cabeza y yo, ¿por dónde se sale el gobierno de este problema? Yo como digo, yo diría, me dijeron acá que la Cámara de Comercio pidió y que tal vez también hay una ley, la Cámara de Comercio pidió una moratoria de contratos mineros. A mí me parece que sería una primera acción. Segunda acción, cambio ministerial. Bueno, sí, tal vez no sirve para nada, pero por lo menos demuestra o enseña que el gobierno está tomando cartas en el asunto a 4 meses. ¿Qué cartas de qué asunto, Cristi? Explícame. A ver. La cartera, perdón, la que por lo menos el gobierno puede dar la cara de que está tomando cartas al asunto sobre el desastre. Pero cambiando el gabinete, que es perfecto, y el gabinete está a disposición del presidente todos los días, siempre. Siempre, porque ese es un puesto de libre remoción y nombramiento del presidente. Bueno, más a mi punto. Yo no te digo, yo lo que te digo una cosa. En la próxima media hora, todo el gabinete, que yo creo que debieron haberlo hecho, poner su puesto a disposición o renunciar para dejar al presidente en libertad de reorganizar su gobierno. Eso los ministros en otros países lo hacen y se ponen de acuerdo, todo el mundo renuncia. Pero nuevamente, resolviste el problema, bajaste la temperatura. Ahora, pero no va a pasar, no va a pasar. Si el año pasado hubo un mes de protestas y no pasó absolutamente nada, después más allá del tema del combustible, digo, yo creo, igual que Gonzalo, también quiero que el presidente y el gobierno reaccione y hagan algo para demostrar que tienen interés en que la situación, profe, acabe, pero no va a pasar. Si los ministros renuncian, entonces nombran a Benicio de ministro. Pero vayamos más a la concreta, ¿no? Llevamos varios días. ¿Quién te ha dicho que el cambio de ministro viene para mejor? Vayamos más a la concreta. Llevamos varios días hablando del tema y hablando de las opciones, ¿no? Vamos por los caminos. Camino número 1, analicémoslo, no digamos que no directamente. Camino número 1, lo que hizo ayer el diputado Edison Brose, lo podría hacer el gabinete y presentar un proyecto para derogar la ley 406, asumiendo las consecuencias de ese contrato firmado. ¿Se puede o no se puede? ¿Por qué? Dicen los expertos que ya con una ley no puedes porque es un contrato. No me das caso a mí porque esa parte yo no la domino. Yo pensaba que con una ley ordinaria tú tumbabas ese contrato. Resulta que los expertos dicen que no, ya no puedes. Con una ley ordinaria no puedes tumbar un contrato de ley. No entiendo por qué. No entiendo por qué, a mí no me das caso. Pero varios con los que he consultado dicen, no, que no lo pueden hacer. Ya el contrato ley es un contrato ley, que la teoría de eso es darle más fuerza y más garantías al que va a invertir por la magnitud de la inversión. En consecuencia, una ley ordinaria, esa parte de verdad yo no la tenía en mi registro, no puede tumbar esa ley así graciosamente. Por nivel de compromiso, debe ser, no sé. Dame un segundo, camino número 2. La Corte saca el fallo que está pronosticado. Antes de que sigas con el otro camino, yo creo que hay un artículo de Rodrigo Noriega que hace una explicación bastante exacta en la prensa de por qué a este punto el gobierno ni con una ley puede unilateralmente cambiar este contrato. Así es. La manera es la Corte. Sí. Camino número 2, la Corte falla noviembre, diciembre, enero, ante las ya 7 demandas presentadas de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa a partir de ahí? Regresamos al punto cero. O sea, yo supongo que regresamos al punto cero. El gobierno, quien sea el gobierno, va a tener que encontrar un acuerdo con la minera, tal vez con otro acuerdo, dependiendo de bajo qué base se falle el contrato de manera inconstitucional, llegar a otro acuerdo con la minera o expropiar la minera, una intervención del Estado a la minera y entonces nos vamos a un arbitraje internacional porque además el gobierno tendría que indemnizar a la compañía y dependiendo de cuáles sean las bases con las que eso se lo deberíamos preguntar a un abogado, pero dependiendo de las bases con las que eso se expropie o se intervenga, entonces nos vamos a un arbitraje internacional, no muy distinto. Hay un caso en Argentina que fue la expropiación de YPF, que fue algo más o menos por ahí, pero iríamos al punto cero que estábamos hace un año, que es hay que llegar a un acuerdo con la minera.
o irnos a que el país lo demande. ¿Cuántos caminos más, Leonardo? Dos. Hay dos Aquí caminos me dice un nada más. oyente. Aquí No hay dice un más. oyente. Son dos caminos que están sobre la mesa y lo otro es las acciones que el gobierno puede tomar para bajar la temperatura. Ok, aquí dice un oyente Y evidentemente que abona. las manifestaciones hasta diciembre o enero, Sí. que puede llegar a fallar la Corte, es difícil que se puedan mantener y a eso sería la lucha que está apostando el gobierno. Mire, este oyente abona a lo que dice Gonzalo. Acciones que se deben tomar. 1. Sin duda la Corte debe acoger la demanda de inconstitucionalidad de la ley minera para poder echar para atrás el contrato. 2. El Ejecutivo debe mandar a su casa a todos los ministros y funcionarios que intervinieron en este tema del contrato minero para no decir que el presidente debe renunciar, que sería peor faltando 6 meses para las elecciones. Esto de verdad no resuelve el problema, pero manda un mensaje de tranquilidad al pueblo que estos señores ya no están en posiciones de decisión. 3. De manera paralela, presentar un decreto o un anteproyecto de ley. No sé cuál es la figura en cuanto a la moratoria minera y convocar al Consejo de la Contratación Nacional para el Desarrollo, concertación, perdón, para el desarrollo, para que inicie ese diálogo en cuanto si conviene o no la moratoria minera. Y sobre el tema de la moratoria minera, hay dos oyentes que me han escrito por acá pidiendo por favor si pueden explicar bien en qué consiste lo de la moratoria minera. Es que la moratoria minera lo que va a hacer no va a afectar el actual contrato vigente que tiene Minera Panamá con el Estado. Lo que hace es que todas aquellas personas o todos aquellos proyectos que no estén confirmados y que estén en periodo de aprobación para exploración, explotación y demás, queden en pausa hasta que se puedan tomar decisiones. Pero el problema es un aporte, pero el actual motivo por el cual lleva la marcha en las calles, que es el contrato con Minera Panamá, una moratoria no lo ataca directamente, afecta a los otros que no son este. Claro, eso impide que el gobierno le otorgue más concesiones para la explotación minera. Ahora, como yo digo, con el tema del contrato actual, yo regreso a lo mismo, porque no es realista. Más allá de las partes legales, que tendría que ser por la Corte, el no llegar a un acuerdo con Minera Panamá a este punto, las repercusiones económicas para el país serían tan nefastas. Y a mí me duele decirlo porque a mí no me gusta la minería. O sea, yo no quiero que Panamá sea un país minero. Pero es que a este punto, lo que se podría hacer, que no sé si, aquí estoy pensando en Disneylandia, es que si de verdad nosotros queremos que se cierre la mina y que se acabe el tema de la explotación minera en Panamá, tendría que un gobierno consensuado con no solamente los gremios, pero con la empresa, crear un plan para analizar cómo el país va a poder compensar, ¿no?, los ingresos que va a dejar de recibir por el tema de la mina, que en este momento los necesita. ¿Cómo se hace eso en 5 años? ¿Y cómo vas a poder cerrar la mina para que cause de manera paulatina, para que cause el menor impacto económico posible? Si nosotros queremos cerrar la mina de verdad, si ese es el plan del país, con la que yo no estoy en desacuerdo per se, se tiene que hacer de una manera tan responsable para asegurarnos que el daño económico sea mínimo. No es que no se puede, yo creo que se puede si se hace un plan a largo plazo de cierre de mina. Claro, pero para eso es el proceso de cierre. Para eso hay un proceso de cierre. Un proceso de cierre, pero tiene que ir en paralelo, no solamente el proceso de cierre, tiene que ir en paralelo con un plan económico para compensar esos ingresos. Y lo que no, o sea, para mí lo que sería terrible es que lo que pase es que saquemos a la empresa extranjera, que se lo intervenga el Estado que no tiene conocimiento de manejar una empresa minera, termine manejando la empresa minera y al final nos demanden por cientos y cientos de millones de dólares y tengamos que indemnizar a la empresa. El tema de YPF en Argentina fue tenaz. Entonces, cuando hablamos del cierre de la mina, entre comillas, tenemos que tener mucha responsabilidad de lo que estamos diciendo. Y yo no estoy en desacuerdo si hacemos un plan real de cómo vamos a compensar un ingreso, cómo vamos a pagar la indemnización y cómo vamos a cerrar esto para que tenga la menor repercusión económica posible. Y no has hablado de lo más importante. A ver. ¿Y la gente que está ahí trabajando, qué haces con ella? Bueno, pues podemos, bueno, no sé, eso es otro, pero digo, eso estaría... Eso no es otro, no, eso no es otro. Eso es fundamentalísimo. No, pero eso estaría dentro de mi plan económico.
¿no? Okay. Eso estaría dentro del plan económico, porque si nosotros nos vamos a ver qué fue lo que pasó, por ejemplo, acá cuando cerraron las minas, lo que pasó fue que cerraron las minas de una manera súper arbitraria, Margaret Thatcher, porque eran sumamente ineficientes, las cerraron casi de un día para otro, en una marca de un conflicto sindical muy importante, se cerraron esas minas, y esos pueblos donde estaban esas minas todavía siguen siendo los pueblos más pobres del Reino Unido. Por eso yo hago tanto énfasis en que si nosotros estamos realmente pensando hablar de cerrar las minas, que a mí no me parece mal, como digo, a mí no me gusta la minería, tenemos que tener mucha responsabilidad en, uno, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a incorporar a los trabajadores de vuelta, y que el gobierno los absorba no es la solución, porque el Estado no debería ser lo que absorba a esos trabajadores. Y segundo es cómo vamos a reponer los ingresos. ¿Cómo vamos a reponer los ingresos? ¿Y cuál es la estrategia legal para un posible arbitraje?